Descargo de responsabilidad, todo el crédito a sus respectivos creadores, link de la historia en la descripción. Advertencia. Se recomienda discreción con el siguiente video. Fate X Ruby. Destino recóndito. Capítulo 1. Ruby es propiedad de Rooster Teeth Productions, LLC. Y Fate Stein IT es propiedad de Type Moon, a ninguno de los cuales estoy afiliado además de ser un gran admirador. No obtengo ningún beneficio escribiendo o publicando esto. Sé que muchos de ustedes están viendo el anime Unlimited Blade Works y nunca han leído la novela visual. A menos que te gusten los spoilers, lárgate. Hay grandes spoilers en esto y, a menos que te guste que te estropeen una historia realmente buena, debes esperar hasta que termine la serie o leer la novela visual antes de continuar. En serio, al anime se le escapan muchas cosas y ocasionalmente puedo hacer referencia a cosas que no están allí pero que sí están en la novela. Si lo haces, prepárate para llorar durante la ruta a Evansfeld. De todos modos, si todavía estás aquí, disfruta de mi regreso a la escritura creativa. Con las cadenas de Enkidu alrededor de su brazo, Shirou se enfrentó a una de las decisiones más difíciles que jamás tomaría. Debería luchar contra su atracción, anclarse y permitir que Gilgamesh regresara a este mundo. O debería dejarse llevar, caer en el abismo aparentemente interminable y llevarse al rey de los héroes consigo para asegurarse de no volver a amenazar este mundo. Si lo hacía, sabía que su vida terminaría, dejando atrás a sus seres queridos además de Sabre, que ya había seguido adelante. Fujine y Sakura se entristecerían por su fallecimiento, y Rin, bueno, era difícil saber con Tosaka exactamente qué pensaba ella de alguien, pero él había compartido esos momentos con ella, los dos gimiendo el nombre del otro y abrazarse. Le gustaba pensar que ella al menos pensaría con algo de cariño en él. Tonto. ¿No sabe que los Servants no pueden convertirse en el núcleo? El rey rugió. Tiró pesadamente con el brazo que le quedaba y pasó otro trozo de cadena alrededor de su muñeca mientras lentamente salía del vacío. Su rabia era palpable, una mirada salvaje y furiosa en su rostro mientras sus ojos se posaban en el farsante pelirrojo que se atrevió a oponerse a él y destrozar algunos de sus tesoros. Shirou tuvo que tomar una decisión. Ahora. Sabía que en realidad no existía tal cosa como un Deus Ex Machina, y que incluso si lo hubiera, ya había ocurrido, absorbiendo a Gilgamesh de Unlimited Blade Works hacia un mundo sin nada. Incluso entonces, se había opuesto y desafiado la voluntad del mundo, abriéndose camino de regreso a este. No, si algo iba a salvar al mundo, tendría que ser Shirou. Al menos de esta manera, Shirou lograría su sueño. Se convertiría en un verdadero héroe. Shirou lo soltó y sintió el poderoso tirón de las cadenas que una vez aprisionaron al toro del cielo. Lo último que vio al caer en el agujero negro fue la expresión de asombro y desesperación en el rostro de Gilgamesh mientras él también caía. No pudo evitar sentir una pequeña cantidad de satisfacción ante eso. El patio, ahora vacío, quedó en silencio mientras el desgarro en el tejido de la realidad se cerraba, un error reparado por Gaia, el mundo mismo. Un hombre con un abrigo rojo estaba escondido a cierta distancia, con una sonrisa triste en su rostro y una daga mundana descolorida en el suelo junto a él. Ahora sabía que nunca sería libre. Después de todo, había alentado al niño a ser un héroe y le había dicho que era el único que podía luchar contra el rey de los héroes y ganar. Había enviado al niño a la muerte, lo había matado. Aunque esa no era su intención, había sido su plan original. Y, sin embargo, el contraguardián Emiyak todavía estaba aquí. Se levantó de donde estaba arrodillado, luchando por reunir la fuerza necesaria para hacerlo. Había gastado casi todo de sí mismo en los últimos días. El uso intensivo de Gradation Air para defender a su antiguo maestro del Grial y mantener su presencia en este mundo estaba agotando el poco prana que le quedaba ahora que no tenía maestro. Echando un último vistazo a la escena que tenía ante él, suspiró y se giró, moviéndose para encontrarse con su antiguo maestro por última vez. Necesitaría su fuerza para contarle lo que había sucedido y lo que se había sacrificado por ello. Tosaka siempre había sido aterrador cuando hacía una de sus travesuras estúpidas. Morir Shirou cayó por lo que pareció una eternidad.
Al principio había caído con Gilgamesh, pero después de un tiempo, los dos se separaron. Shiro estaba de acuerdo con esto ya que, aunque no podía oírlo en este mundo donde el ruido no era nada, Gilgamesh había estado gritando y enfureciéndose con él todo el tiempo. Lo que a Shiro no le parecía bien era el peso enloquecedor de los males de toda la humanidad. Morir, violación, asesinato, desesperación, sufrir, el ruido y la luz no existían en este mundo. Incluso cuando Gilgamesh había estado cerca, no podía ver al rey de cabello rubio, simplemente sentía la presencia de su mente y todo su odio dirigido hacia él. Solo había sentimiento y Shiro se estaba ahogando en él. Su mente nadaba en un mar de melancolía, rabia y apatía. Su sentido de identidad nunca había sido siempre fuerte, su nombre de nacimiento había sido consumido por el gran fuego Fuyuki hace mucho tiempo, pero podía sentir lo poco que tenía siendo sofocado. Un coro de locura lo rodeó, cantando un canto fúnebre de desesperación y llamándolo a unirse. Sintió que estaba muriendo de nuevo. Muere, 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 muere. Se sentía como si estuviera nuevamente en el fuego. Esperanza, una repentina sensación de claridad lo atravesó, ahuyentando ese horrible calor. Por primera vez desde que cayó, pudo ver algo en la oscuridad. Un par de ojos sorprendentemente rojos se posaban directamente sobre un rostro de alabastro enmarcado por mechones de cabello nevados. Examinaron su alma y la encontraron horriblemente distorsionada. Una ola de emoción, de lástima y angustia, invadió esos ojos y se estrelló contra él. No pudieron curarlo, pero estaba bien, les dijo. No quería que lo arreglaran. Si estaba arreglado, entonces todo lo que había sufrido era mentira. No sería justo para aquellos que habían sufrido más que él tomara a la ligera sus problemas. Esos ojos lo miraron durante un buen rato y poco a poco la determinación los llenó. En ese mundo lleno de todos los males de la humanidad, una luz blanca y radiante emanaba de esos ojos. Mientras la luz llenaba lentamente su visión, Shiro continuó cayendo. Sin embargo, notó que algo había cambiado. Donde antes solo había oscuridad y un peso abrumador sobre su alma, ahora había estrellas y aire alejándose de él. Se volvió lentamente y vio que había árboles. Se giró más y vio que el suelo se precipitaba hacia él. Hay cierta ironía, decidió Shiro, en esta situación. Había muerto al Santo Grial solo para despertar en una cama sin saber dónde estaba. De nuevo. Shiro se tomó unos momentos para observar su entorno. Era de día, la luz se filtraba por la ventana y caía sobre su cama. Su cama tenía barandillas a los lados, aunque no lo mantenían prisionero. A un lado de los rieles había una serie de botones a su alcance. En un rincón de la habitación había una silla de plástico gris. Había varios equipos cerca de él, el sonido de suaves pitidos coincidía al ritmo de una línea verde que aparecía en una pantalla. Era un monitor cardíaco. Estaba en un hospital. Los sonidos de la gente que pasaba por su puerta de roble y una voz llena de estática llamando a un médico a un quirófano confirmaron ese pensamiento. Shiro se incorporó hasta quedar sentado, sintiendo rigidez en todo su cuerpo. Escuchó el pitido constante del monitor cardíaco que tenía al lado y se consoló con el hecho de que todavía estaba vivo. Con un pensamiento, dirigió su atención hacia sí mismo. Sus circuitos mágicos no fueron dañados por lo que había pasado y sus heridas de su batalla con Gilgamesh habían sanado por completo. Esto no le sorprendió. Después de todo, ya había sobrevivido a una puñalada en el corazón antes. Satisfecho con el estado actual de su cuerpo, encontró y presionó el distintivo de llamada en su cama. Pasaron unos segundos y Shiro escuchó un golpe en la puerta que se abría. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se siente? Cerrando la puerta detrás de él, el hombre de la larga bata blanca se quedó quieto con una confianza que solo se obtenía con una larga práctica en su profesión. Aunque su lenguaje corporal presentaba un aire reconfortante, sus suaves ojos azules escanearon a Shiro, buscando cualquier dolencia que pudiera estar sufriendo. Me siento bien, respondió Shiro fácilmente. Era la verdad. Los dolores que surgieron al saber que se había esforzado hasta los límites absolutos y más allá en su lucha ya se estaban desvaneciendo. Cuando dejara este lugar, tendría que consultar con Tosaka por qué era así.
Se había curado extraordinariamente rápido durante la guerra y le había servido bien, pero necesitaría saber si podría comprometer el secreto de la magia si resultaba herido en público. Ya estaba corriendo para encontrar posibles coberturas si se había curado demasiado rápido como para ser posible. Todo dependía de cuánto tiempo llevaba inconsciente. Bueno, es bueno escucharlo, respondió el médico. Has estado aquí durante la noche. Alguien te encontró después de que decidiste hacer una bolladura de buen tamaño en la tierra. El hombre se rió entre dientes. Me sorprende que estés despierto ahora mismo, y mucho menos que te sientas bien. El hombre mantuvo sus ojos en una de las páginas de un portapapeles que llevaba mientras seguía riéndose. No sé qué hacen ustedes, los cazadores locos, para entrenar, pero si no tienen cuidado, su aura no los salvará de nuevo. Ese sí, por supuesto. Definitivamente me aseguraré de tener más cuidado en el futuro. Shirou se aferró a esa excusa como si fuera un salvavidas. Había oído historias de su padre sobre cómo la asociación de magos enviaba agentes para revolver los cerebros de cualquiera que se acercara demasiado al secreto de la magia. Muchas veces, le dijo Kiritsugu, limpiaban demasiado fuerte y eliminaban partes esenciales de la personalidad de la víctima. Shirou no quería que eso le pasara a alguien que había dedicado su vida a curar a otros. Aunque sí puedo preguntar, ¿dónde estoy? Esto no parece el general Fuyuki. El médico, Merriweather como decía el revestimiento azul de su pecho, inclinó la cabeza hacia un lado mientras miraba a Shirou. ¿Está en Bakuo? Me temo que no conozco ningún hospital fuera de Vale. Una punzada de confusión y pánico se asentó en la boca de su estómago. ¿A dónde lo llevó ese portal? Nunca había oído hablar de ninguno de esos lugares y ciertamente no eran nombres japoneses. Con cuidado, esquivó la pregunta. Entonces, estoy en Vale entonces. Merriweather le sonrió cálidamente. Sí, estás en la primera clínica de Vale. Te encontramos cerca del borde del bosque Esmeralda. Aparentemente, Merriweather se tomó un segundo para hojear su portapapeles antes de aparentemente encontrar lo que estaba buscando en la última página. Un equipo de Beacon Academy te encontró antes de traerte aquí. Ah, eso tiene sentido. Aunque mantuvo una expresión pensativa por fuera, Shiro estaba entrando en pánico por dentro. Parecían nombres ingleses, lo que significaba que estaba lejos de casa. El médico hojeó las páginas del pizarrón durante un segundo antes de ponérselo bajo el brazo. Bueno, ahora que estás despierto, ¿qué tal si arreglamos algunas cosas? Aunque el médico parecía alegre cuando dijo eso, Shirou se mantuvo cauteloso. Merriweather, que parecía no darse cuenta, se dio cuenta del nerviosismo de Shirou de inmediato. Oh, no te preocupes. Aquí no cobramos a los cazadores por nuestros servicios, dado lo que haces por la humanidad, así que no necesitas preocuparte por el seguro si no lo tienes. Una vez más, el amable hombre de mediana edad con el cabello canoso lentamente le dio a Shirou la salida perfecta. Sí, lo siento. No estoy exactamente familiarizado con el sistema hospitalario de tu país, así que no estaba seguro. Shirou se apagó, sus nervios por esta situación ahogaron lentamente las palabras que se atrevían a venir a su mente. Merriweather le entregó el portapapeles con lo que parecía un formulario y un bolígrafo. Shirou tomó ambos en la mano y llevó el bolígrafo al papel antes de detenerse repentinamente, casi dejándolos caer a ambos sobre la cama. Shirou no pudo leer lo que había en la página. No era japonés, y aunque Fujine no era la mejor profesora, aún así enseñaba inglés lo suficientemente bien como para que él pudiera distinguir oraciones básicas. Lo que había en la página no era ninguno de esos idiomas, ni ninguna otra escritura que hubiera visto durante sus estudios de mago en la biblioteca de su padre. Le devolvió el portapapeles al desconcertado médico. Lo siento. Mis ojos todavía están borrosos por haberme despertado. El médico asintió comprendiendo. Muy bien. ¿Qué tal si dictas y yo lo completo por ti? Sacó la pequeña silla de aspecto incómodo de la esquina de la habitación y se sentó al lado de la cama de Shirou. ¿Cuál es tu nombre entonces? Eniya Shirou. Las palabras surgieron con bastante facilidad.
Quizás su última muerte, y Shirou sabía que había muerto, no había sido tan debilitante como la primera si pudiera dar su nombre completo. El médico colocó el portapapeles en el hueco de su pierna cruzada y rápidamente garabateó el nombre cerca de la parte superior de la página. Cuando terminó de escribir el nombre inusual, levantó la vista, con los ojos brillantes al saber finalmente el nombre del niño. Muy bien, Emilia. ¿Cuántos años tienes? Shirou soltó una pequeña risa ante el error. Tengo 18 años. Hizo una pausa por un segundo mientras el médico volvía su atención hacia el tablero. Y lo siento, pero mi nombre de pila es Shirou. El médico se disculpó, riéndose cortésmente con Shirou mientras lo hacía. Esto continuó por un tiempo con Shirou luchando por dar respuestas mientras intentaba buscar sutilmente información sobre dónde estaba. Sin embargo, algunas de las preguntas lo hicieron dudar, como de dónde era o si tenía algún pariente consanguíneo que fuera un fauno y, de ser así, de qué tipo. Nunca había oído hablar de un fauno. Aunque no reveló eso. Tomando como una señal la reacción del médico de sentarse un poco más derecho y parecer incluso más alegre que antes, asumió que era algo malo. Finalmente, las preguntas llegaron a su fin y a Shirou se le aseguró que podía comprobarlo cuando quisiera. Después de vestirse con su camisa azul cortada y sus jeans, Shirou salió del hospital y salió a la calle. Necesitaba respuestas. Varios días después, Shirou tuvo sus respuestas. De hecho, estaba muy alejado de su mundo. Lo supo cuando vio la luna destrozada en el cielo nocturno. Había caído de rodillas con incredulidad, la gente que pasaba junto a él lo miraba con ligero interés y preocupación. Una mujer se le acercó y le preguntó si estaba bien. Cuando sacó su mente de sus pensamientos desesperados y dijo que estaba bien, la mujer se fue, con su cola de perro balanceándose detrás de ella. Entonces le vino a la mente la raíz latina fauno y recordó lo que Merriweather le había preguntado, si estaba relacionado con algún fauno o no. Entendiendo la pregunta por lo que era, vio a la mujer alejarse para reunirse con sus amigos, algunos de los cuales tenían varias partes de animales. Distraídamente, notó en su sorpresa que Shinji probablemente etiquetaría este lugar como un paraíso. Con su mente sobrecargada con toda esta nueva información, Shirou se fue para buscar un lugar silencioso para recuperarse y pensar en una forma de regresar a casa. Esa primera noche, se había instalado en el bosque para cazar animales del bosque y practicar su magia lejos de miradas indiscretas. Tenía algo de experiencia en acampar en condiciones difíciles y su padre afirmaba que podría necesitarla algún día. A medida que se adentraba más en el bosque, ahora conocido como el Bosque Esmeralda, descubrió que tenía amplias oportunidades de practicar su hechicería a través del uso práctico. Es decir, defendiéndose de criaturas enmascaradas con ojos rojos y huesos que sobresalen de su carne. Su carne le recordaba el vacío negro que era el Santo Grial. Mientras derribaba al último de ellos, observó cómo los cadáveres de las criaturas se desmenuzaban con el viento frío de la noche. Esa noche no durmió porque las bestias seguían atacándolo cuando estaba a punto de dormir. Su estómago rugió en protesta por ser ignorado a favor de las constantes batallas. Finalmente, decidiendo que el bosque era una causa perdida, emprendió el regreso a la ciudad cuando el sol comenzaba a salir. Mientras regresaba a la ciudad, que supo que se llamaba Vale, descubrió el nombre de estas abominaciones que le recordaron a los animales más salvajes de su mundo. Los Grimm. Eso había sido hace casi una semana y se enfrentaba a más problemas que simplemente estar en otro mundo. El poco dinero que había llevado a la batalla era inútil, allí se moría de hambre. Había empezado a dormir en los callejones porque no podía pagar la vivienda en un motel ni nada por el estilo. Si bien era mucho más seguro que dormir solo en el Bosque Esmeralda, todavía enfrentaba el peligro de ser asaltado por matones o atacado por otros transeúntes en busca de un rincón relativamente cómodo. Como resultado, Shirou comenzaba a desesperarse cada vez más a medida que su cuerpo comenzaba a fatigarse más fácilmente. Necesitaba ganar dinero si quería sobrevivir. Sin embargo, Shirou aprendió rápidamente que encontrar trabajo era difícil cuando no se tenían registros de nacimiento, referencias o incluso la capacidad de leer o escribir.
Al principio, cuando fue entrevistado por aquellos que no se quitaban demasiado la ropa rota, estaban interesados en conocerlo, pero cuando se enteraron de su discapacidad o de que no tenía antecedentes, cortésmente terminaron la entrevista allí mismo. Cuando empezó a oler a cubos de basura, se negaron incluso a reunirse con él, a veces atacándolo abiertamente por entrar por la puerta. Se acurrucó en la esquina del callejón, temblando mientras acercaba las rodillas a su cuerpo. Evidentemente, era en medio de la temporada de invierno, ya que el viento era amargo y frío que atravesaba los agujeros abiertos y los desgarros de su ropa. Si hubiera sabido que este sería su destino, se habría preparado un poco más a fondo para los elementos difíciles. A pesar de su incómoda situación, Shirou se rió entre dientes ante la idea de encontrarse con Gilgamesh vestido con un abrigo de invierno de gran tamaño y gruesos pantalones de lana. Un repentino chillido atravesó el frío aire de la noche. Antes incluso de que se disipara, Shirou estaba de pie, el martillo se estrelló cuando se apretó el gatillo. Sigamos rastreando. Dos espadas se formaron en sus manos vacías, hermosas en su simplicidad y dualidad. Uno de color blanco puro y el otro negro con un patrón hexagonal rojo a lo largo de su superficie. Bakuya y Kansou parecían cantar mientras las manos de Shirou se apretaban alrededor de sus manijas. Los Married Swords reforzaron sus estadísticas de defensa física y mágica, acostumbrándolo al frío mientras corría por los callejones hacia el sonido del miedo. Su estómago se apretó en protesta por este repentino estallido de energía, pero ignoró la dolorosa sensación de que sus pulmones ardían mientras extraía la energía que le quedaba. Alguien necesitaba ser salvado. Alguien lo necesitaba. Necesitaría toda la fuerza que pudiera reunir para cualquier cosa que tuviera que hacer. Un destello de rabia atravesó su mente, eclipsando lo que su estómago pudo haber sentido al presenciar la visión de un par de mujeres jóvenes rodeadas por 4 hombres de aspecto cruel, sus trajes insinuando a Shirou que eran parte del crimen organizado. Había visto algo similar las pocas veces que visitó al abuelo de Fujine, el jefe de la yakuza local, con respecto a la propiedad de su padre. Las mujeres estaban abrazadas unas a otras, con la ropa desaliñada mientras intentaban alejarse de los hombres. Sin embargo, los hombres siguieron avanzando hacia ellas hasta que las espaldas de las mujeres estuvieron contra una de las paredes del callejón. Por favor, no. No te acerques más. Toma nuestro dinero, pero no nos hagas daño. Una de las mujeres, a quien Shirou reconoció como la mujer que le preguntó si estaba bien el primer día que llegó aquí, lloró mientras arrojaba su bolso hacia los hombres. Los hombres no dijeron nada mientras seguían acercándose. Un oscuro coro de risas fue su respuesta mientras sacaban machetes de sus costados. Shirou no pudo evitar apretar los dientes mientras observaba esto desde las sombras del callejón. Los hombres finalmente se acercaron a la pareja. Un hombre, con una sonrisa cada vez más grande y empujándose las gafas de sol hasta la nariz, levantó su machete, preparándose para atacar. Su brazo bajó bruscamente y las mujeres se abrazaron aún más fuerte y gritaron. La sangre salpicó sus rostros. Sin embargo, se dieron cuenta de que no era de ellos y revisaron a la otra para ver si estaba lastimada. Un grito llamó su atención, y mientras ambos miraban hacia los hombres que se habían acercado a ellos después de una cena tranquila y una película, vieron algo que llamó su atención. Un dios guerrero luchó ante ellos, con el cabello del color de la sangre y empuñando un par de espadas, ambas perfectamente forjadas con una calidad que sabían que nunca volverían a ver. Atacó a los hombres con una ferocidad incomparable, dándoles la espalda a la pareja y manteniendo a los hombres alejados de ellos. Cuando uno de los hombres se movía para atacarlos, el guerrero se colocaba en el camino del golpe, sacrificando su seguridad para garantizar la de ellos. La sangre goteaba sobre el frío camino pavimentado debajo de él mientras continuaba luchando para protegerlos. Después de que el último hombre cayó, Shirou se volvió hacia las mujeres y ellas lo observaron como ciervos ante los faros, sin estar seguros de quién era o qué haría. Shirou pasó a Bakuya a su mano izquierda con Kansou y se inclinó, recogiendo algo. Lentamente se enderezó mientras hacía una mueca de dolor y se movió con cautela hacia los dos para no asustarlos.
Extendió su mano derecha y el perro fauno la miró fijamente, sin comprender qué era lo que sostenía hacia ella al principio antes de que la comprensión bailara en sus ojos. Gracias, fue todo lo que dijo mientras tomaba suavemente su bolso de manos de Shirou. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba el rostro de su salvador. Una sonrisa suave y cálida que se encontró con sus tiernos ojos marrones se extendió por su rostro. Una vez más, se quedó sin aliento. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a la calle, con una ligera cojera. Esperar. Hizo una pausa y se giró parcialmente hacia ella, su figura ensombrecida por las luces de la calle. ¿No quieres una recompensa? Su amiga de cabello negro se volvió hacia ella, con la sorpresa evidente en sus ojos al haber escuchado esas palabras antes, generalmente dirigidas a algún hombre que les había hecho un pequeño favor a cualquiera de ellos. Por lo general, a ella no le importaba, pero había algo en este hombre que la hacía querer alejarse de él a pesar de sus actos heroicos. Shirou, para su alivio, se negó. Está bien. No necesito una recompensa. Esas palabras los calmaron a los dos. Shirou se volvió hacia la calle, con espadas en ambas manos, pero cuando se acercó a la entrada del callejón, cayó de rodillas. Sacada de su estupor, el fauno corrió hacia su lado, notando la forma en que se sostenía el estómago. Pensando lo peor, ella apartó su mano para inspeccionarlo, solo para escuchar un gran gruñido proveniente de su estómago. Sorprendida, miró el rostro de Shirou, solo para verlo desviar la mirada hacia algo en la distancia, con un sonrojo oscuro y una expresión incómoda en su rostro. Creo que en realidad solo gruñó las palabras "dame de comer". El rojo en el rostro de su salvador se hizo más profundo. Uno de los hombres derrotados, todavía apenas consciente, observó la escena y se rió levemente en voz baja antes de desmayarse, su aura ya unía sus heridas nuevamente. Los dos solo pudieron observar con asombro cómo el chico delante de ellos devoraba su quinta hamburguesa con queso y tragaba con avidez el batido de chocolate tamaño extra de extra en el pequeño restaurante. El pobre parecía haber pasado por un momento difícil dada la forma en que se metía papas fritas en la boca, como si no hubiera visto una comida caliente en días, y cómo vestía esa ropa sucia y andrajosa. Finalmente, después del sexto plato de hamburguesas con queso y papas fritas, el hambre de Shirou quedó saciada. La calidez de la atmósfera del restaurante se filtró en su piel, un agradable cambio de ritmo respecto al viento cortante del exterior. Kanzo y Bakuya se sentaron, apoyados en su mesa. La vista de las cimitarras puso nerviosos a algunos miembros del personal, pero a los que servían a los cazadores no les molestó la presencia de las espadas. Gracias por la comida, dijo Shirou. Juntó las manos y se inclinó lo más que pudo desde donde estaba sentado frente a los dos en la mesa. No, gracias. Si no hubieras venido cuando lo viniste, nosotros, la fauno pelirroja, que se había presentado como Sandy y su amiga como Verónica, se detuvo por un segundo, incapaz de contemplar lo que les habría pasado. Sacudiendo la cabeza, miró a Shirou a los ojos. Esto era lo mínimo que podíamos hacer. Shirou simplemente cerró los ojos y sonrió con tristeza. Si bien le hubiera gustado pagar la factura él mismo, lamentó no poder hacerlo. En cambio, volvió a mirar a Sandy. No estoy de acuerdo, pero gracias de todos modos. Sandy tarareó para sí misma mientras lo miraba. Shirou sintió un escalofrío de temor recorrer su espalda por alguna extraña razón. Lo siguiente que tenemos que hacer es conseguirte ropa nueva. Los instintos de Shirou le gritaban que corriera con miedo, pero su sensibilidad les decía que se callaran. Sería increíblemente grosero huir de alguien que tuvo la amabilidad de pagarle la primera comida que tuvo en varios días. Shirou dócilmente levantó una mano en leve protesta. Ah, no, esto está bien. De verdad. Has hecho más que suficiente por mí. De hecho, me siento mal por hacerte pagar por toda esta comida. Sandy se levantó y golpeó la mesa con las manos. Algunos de los otros comensales miraron hacia ellos y luego rápidamente continuaron comiendo. Por primera vez desde que la conoció, por breve que fuera, parecía claramente enojada. Salvaste nuestras vidas ahí fuera. Estás sangrando. Estabas hambriento. Y debes estar congelado con esa ropa.
Puedo olerte, y hueles como ese restaurante mistraliano en la cuarta, excepto que es peor, estás viviendo en la calle. Ella estaba furiosa por la forma en que él rechazó su ayuda. En la pequeña parte de su mente que no estaba congelada por el miedo, Shirou se preguntó cómo sabía eso antes de recordar eso por lo que había escuchado. Los faunos tenían sentidos drásticamente aumentados y algunos tenían rasgos similares a los de sus homólogos animales. Por lo que recordaba, los perros tenían un sentido del olfato mucho más poderoso que el de un humano en la tierra. Estoy pagando por tu comida. Entonces, voy a pagar tu ropa nueva. Luego, te darás una ducha en nuestra casa y dormirás en un agradable y cálido sofá. Los ojos de Verónica se abrieron cada vez más ante cada una de esas declaraciones. Después de la última, se levantó de la mesa. Sandy, tenemos que hablar. Agarrándola por la manga de su suéter, Verónica intentó alejar a su amiga. Sandy parecía confundida por el motivo, pero se mantuvo firme. Cuando Verónica tiró con más fuerza y amenazó con dañar su suéter, cedió ante Verónica, quien la llevó hacia el baño de damas, y solo se movió después de decirle a Shirou que se quedara donde estaba en voz baja. En la relativa privacidad del baño, Verónica se volvió hacia su amiga más cercana. Sandy, no lo quiero en nuestro apartamento. Sandy miró boquiabierta a su amiga, sin saber de dónde venía eso. Ronnie, nos salvó la vida. Y más. Los ojos de Verónica se entrecerraron y se inclinó ligeramente hacia adelante. No me importa, Sandy. Es peligroso. Estoy bien pagando su comida y algo de ropa nueva, pero me propongo dejarlo cerca de donde dormimos. No podía creer que esto viniera de su amiga. Sandy se acercó a los lavabos y contó lentamente. Cuando se hubo calmado lo suficiente como para que su respiración no fuera audible, se enfrentó a Verónica. Una noche. Eso es todo. Una noche para dejar que se limpie y ayudarlo a encontrar otro lugar donde quedarse. Se sorprendió ante la expresión de abyecto terror e incredulidad en el rostro de Verónica. Sandy, nunca dijiste nada sobre encontrarle un lugar donde vivir. La sorpresa se convirtió en ira y Sandy consideró seriamente abofetear a su mejor amiga por primera vez. Cuando estaba a punto de replicar, ambos se detuvieron ante el sonido de un repentino sonido de agua corriendo y una leve tos. Avergonzada por haber sido escuchada, Sandy se dirigió hacia la puerta. Continuemos esto afuera. Sin embargo, mientras regresaba a la mesa, descubrió que su salvador se había ido. Un plato con unas patatas fritas y un trozo de papel con una cruda imagen de alguien haciendo una reverencia con las manos juntas era la única prueba de que había estado allí. Ese imbécil, murmuró Sandy suavemente para sí misma, fingiendo no ver la expresión de alivio palpable en el rostro de su amiga. Shirou había tomado su breve despedida como una oportunidad para irse a sí mismo. Recordando que nadie podría leer lo que escribía, le pidió a una de las camareras una hoja de papel y un bolígrafo. Dibujando rápidamente una figura de palo pidiendo disculpas, se preparó para salir al frío aire de la noche. Mientras se acercaba a la puerta del restaurante, vio varias chaquetas gruesas en el perchero al lado y las miró con nostalgia por un segundo antes de continuar. Su ropa ya estaba hecha jirones antes de la pelea. Ahora parecía que se le iban a caer. Aún así, no se arrepintió de haberse ido. Un héroe nunca pidió una recompensa. Hacerlo anularía todo el objetivo. No quería ayudar a la gente por lo que ganaría con ello. Lo hizo porque quería saber qué sintió su padre cuando lo rescató. Quería saber cómo era sonreír como lo hacía ese hombre. Eso fue algo muy noble lo que hiciste. Sonó una voz. Se maldijo a sí mismo por haber sido tomado por sorpresa, a pesar de saber que su mente estaba agotada por la falta de sueño adecuado. Se estaba cansando aún más de usar constantemente su prana para mantener sus proyecciones, ya que no podía simplemente dejar que Gaia disipara las espadas cazadas en público, por muy pocas personas que hubiera a esta hora de la noche. Parecía que Vale era una metrópoli como lo eran Tokio o Nueva York para su mundo. Permitir que sus proyecciones se desvanezcan revelaría magia a las personas que lo rodean. Shiro negó con la cabeza. Su cansancio hacía que sus pensamientos divagaran demasiado.
Su concentración se agudizó y dirigió su atención a un hombre de mediana edad vestido de verde apoyado en un bastón y con pequeñas gafas sobre el puente de su nariz. Una pequeña sonrisa adornaba su rostro, pero sus ojos contaban una historia diferente. Esos ojos de halcón eran como los de Archer, aunque los suyos no mostraban malevolencia o desdén como los del sirviente cuando se conocieron por primera vez. Esos ojos lo estudiaron, buscaron algo en él, juzgándolo por lo que valía. Se produjo una larga pausa entre los dos mientras el agarre de Shiro alrededor de sus espadas se tensaba ligeramente. Finalmente, los ojos del hombre se unieron a su boca en esa sonrisa afable. El aire, que empezaba a sentirse como si estuviera sofocando a Shirou, se elevó de repente. Estoy seguro de que esas damas estarán bastante molestas porque te fuiste. Shirou disminuyó su control sobre Kanzo y Bakuya. Sacudiendo la cabeza, finalmente respondió al hombre desconocido. Tal vez, pero si me hubiera quedado, habría sentido que me estaba aprovechando de su amabilidad. El hombre pareció considerar eso antes de cerrar lentamente la distancia entre los dos. Shirou tomó nota de que no dependía de su bastón para caminar y de cómo se comportaba. Este hombre era tan peligroso como cualquier servant. Si se ofreció tan libremente, ¿realmente se está aprovechando de ellos? La valoración volvió a sus ojos por un segundo, esperando el razonamiento del chico. Shirou se detuvo a pensar por un momento para decidir cómo iba a expresar su respuesta. Su breve tiempo como amigo de Tosaka le había enseñado que una respuesta redactada sin pensar podría tener consecuencias masivas. Una de esas consecuencias fue que te dispararan contra una enfermedad manifestada físicamente con la fuerza de una bala. Sí. Sí, lo habría hecho. Si me hubiera quedado, entonces iría en contra de todo por lo que he trabajado. El hombre lo observó durante varios segundos. ¿Dónde te estás quedando? El cambio de tema fue tan abrupto que dejó a Shirou perplejo antes de responder después de un momento que se quedaría en el centro de la ciudad. ¿Sabes quién soy? Shirou se estaba confundiendo rápidamente por esta conversación en constante evolución, agravada por el dolor de cabeza que comenzaba a surgir por el cansancio. Respondiendo negativamente, esperó a que el hombre hiciera una pausa por un segundo antes de continuar. Soy el director Spin de la Academia Viacon. Un destello de reconocimiento bailó en los ojos de Shirou. Oh, supongo que debería agradecerte entonces. Después de todo, fue uno de tus equipos el que me encontró en el bosque antes que esos monstruos. En efecto. Ospin se inclinó hacia adelante sobre su bastón. Nos sorprendió bastante encontrar a alguien que no era nuestro por ahí solo. Shirou se quedó callado ante eso, sin saber cómo responder. Las calles empezaban a vaciarse por completo durante la noche. La luna, que normalmente presenta su rostro destrozado, estaba completamente llena esa noche. Si no supiera lo contrario, habría asumido que era el de su mundo. Dime, ¿te interesaría un lugar en mi escuela? Shirou no estaba del todo sorprendido por eso. Dedujo que el hombre lo había estado observando durante un tiempo desde que salvó a Sandy y Verónica y que entrenó a personas para poder matar monstruos. Si era honesto consigo mismo, en realidad estaba emocionado por la oportunidad de unirse a las filas de los cazadores. Sus posibilidades de regresar a casa parecían cada vez más escasas cuanto más tiempo permaneciera aquí. Sin mencionar que finalmente podría alcanzar su objetivo de convertirse en un héroe como su padre siempre quiso ser. Sin embargo, hubo un problema. Shirou se frotó la nuca, con cuidado de no cortarse con Kanzou. No puedo pagar ninguna matrícula que su escuela pueda tener, murmuró. De vuelta en su mundo, había podido vivir cómodamente gracias a su herencia, y de repente verse tan indigente y dependiente de la bondad de los demás era humillante y vergonzoso. Si alguna vez regresaba a casa, también comenzaría a trabajar como voluntario en refugios para personas sin hogar además de salvar personas. La sonrisa de Ospin se hizo un poco más grande y caminó hacia el lado de Shirou. Rodeando ligeramente al chico con su brazo, los condujo a los dos hacia el oeste.
Desafortunadamente, el periodo escolar ya ha comenzado y los equipos se forman en torno a un nivel de confianza y comunicación formado a través de... Ozpin hizo una pausa aquí, como si tropezara con una serie de palabras antes de continuar sin cesar, ciertos medios. Para presentarles ahora a un equipo completamente formado, que es todo lo que tenemos en este momento ya que nos tomamos la seguridad muy en serio en Viacom, sería perjudicial para su desempeño general. La forma en que había expresado cómo se formaban los equipos inquietó un poco a Shirou. Sin embargo, en lugar de abordar eso, preguntó lo evidentemente obvio. Entonces, ¿cómo asistiría a tu escuela? Una sonrisa misteriosa bailó en los labios de Ozpin. Serías parte de nuestro personal. Shirou era solo un poco mejor como profesor que como estudiante. Después de todo, le había enseñado a Sakura todo lo que sabía sobre cocina. Shirou reconoció eso y también reconoció que era un estudiante horrible. Sin darse cuenta, había estado usando sus nervios como circuitos mágicos en lugar de los que ya tenía durante años. Cuando utilizó activamente sus circuitos por primera vez, varios años después de haber sido introducido a la magia, no podía sentir el lado izquierdo de su cuerpo, casi como si hubiera sufrido una convulsión. Aunque creo que soy demasiado joven para enseñar. Ozpin continuó guiando a los dos por la ciudad, aunque desde entonces había quitado el brazo del hombro de su compañero. Eso no sería un problema. Nuestro personal docente ya está lleno y habría... Ozpin palideció levemente como si se le hubiera ocurrido un pensamiento desagradable. Las consecuencias si trajera más maestros a estas alturas del año. Habría consecuencias terribles. Shiro estaba un poco intimidado. Algo que era un poco aterrador para un hombre que probablemente podría enfrentarse cara a cara con un Servant habría sido aterrador para cualquier otra persona. Aún así, tenía que preguntar. Entonces, ¿qué estaría haciendo? Ozpin siguió mirando hacia adelante, sin poder encontrar la mirada curiosa de Shirou. Bien, en otro mundo, aburrido y esperando ansiosamente la próxima vez que Sakura viniera a visitarlo, Matou Shinji yacía en una cama de hospital. Estaba hojeando perezosamente los canales cuando dejó caer el control remoto y giró la cabeza para mirar por la ventana el día soleado. Su boca comenzó a moverse hacia arriba durante unos segundos antes de estallar en una risa desgarradora. Más tarde, cuando la enfermera que le estaba colocando los puntos en el estómago le preguntó qué era tan gracioso, Shinji resopló. Nunca se librará de ese estúpido apodo. Nota del autor. Me encanta Fate_Steinite y me encanta Ruby. Me encanta especialmente la idea de que Shirou copie todas esas armas únicas y las use también como sus respectivos dueños. Unas pocas cosas. 1. No estoy tratando de hacer que Shirou esté más dominado de lo que ya está. Dicho esto, vaya, Shirou está dominado. Continuó absorbiendo algunas de las habilidades y experiencia de Archer con solo estar cerca de él cuando peleaba. Al principio se encendió tanto que pensó que Sabre sería suave con él al día siguiente. 2. ¿Puedo seguir o no los arcos canónicos de Ruby? Definitivamente al menos verás referencias o menciones de ellos, pero estoy cansado de leer siempre un fic decente que muestra potencial solo para hacer la iniciación y luego detenerse porque el autor se aburrió o chocó contra una pared. Descansa en paz el 90% de todos los fics que he leído y me han gustado. 3. No hay OC de personajes principales. Ninguno. No entenderás eso aquí, aparte de los 3 que aparecieron en este capítulo. No hay faunos al azar, no hay nada malo en eso. Simplemente no es lo mío, no hay personas infundidas con el ADN de Grimm o lo que sea, ni siquiera Gary Stu o Mary Suez o el Dr. Suez. Obtienes un elenco canon, tan canon como puede ser una fusión entre FSN y Ruby. Fate X Ruby. Destino recóndito. Capítulo 2. Ruby es propiedad de Roserted Productions, LLC. Y Fate_Steinite es propiedad de Type Moon, con ninguno de los cuales estoy afiliado a título profesional. No obtengo ningún beneficio escribiendo o publicando esto.
El sonido sorprendentemente reconfortante de engranajes chirriando contra engranajes llenó la ornamentada oficina mientras Ozpin llenaba el papeleo necesario para el nuevo trabajo de Shirou, el suave rasguño del bolígrafo sobre el papel y las preguntas ocasionales entre los dos alteraban la atmósfera. Finalmente, Shirou se recostó, pretendiendo escanear los papeles que tenía en sus manos en busca de cualquier inconsistencia que pudiera corregir antes de entregárselos al hombre poderoso. Pareciendo satisfecho con la escritura ilegible, se inclinó sobre el escritorio con los papeles en la mano extendida. Ozpin los tomó y los examinó él mismo. Mientras observaba leer a su nuevo jefe, Shirou escuchó el repique de una torre de reloj fuera de la enorme ventana que daba al campus muy abajo. Se puso de pie y se acercó, contemplando la vista de pequeñas luces muy por debajo de la oficina que retrataban la escuela en un tono suave y vista casi misteriosa por la noche. ¿Qué encontraría aquí en esta escuela para guerreros? Una tos dirigió su atención nuevamente hacia el hombre que estaba detrás de él. Ozpin se levantó de su silla y agarró una taza mientras lo hacía. Bueno, ahora que el papeleo está listo, ¿por qué no me dices realmente quién eres? El tono de la pregunta de Ozpin fue tan informal que la mente de Shirou dejó de funcionar brevemente. ¿Lo habían descubierto tan rápido? ¿Cómo? ¿Qué lo delató? Ozpin se llevó la taza a los labios y la inclinó para tomar un trago. Satisfecho con su bebida preferida, continuó. Un cazador de tu calibre sería muy conocido en nuestro círculo, y no tenemos registro de nadie remotamente cercano a tu apariencia o edad. Lo que podría significar cualquier cosa. Cualquier cosa. Ozpin dejó la taza a un lado sobre su escritorio y agarró su bastón, sus nudillos chasquearon ligeramente cuando apretó con más fuerza. Ya no está tan hambriento ni angustiado como antes, era un arma, empuñada al máximo de su capacidad por alguien muy poderoso. Shirou notó su ubicación en su hogar recién encontrado que era un Limited Blade Works antes de darse cuenta de que aún tenía que responder la pregunta. No podía revelar el secreto de la magia ni la torre del reloj, esperar. La torre del reloj no existía aquí. Este no era su mundo. Era libre de compartir el conocimiento de la existencia de la magia. No tenía que mentir y dar una respuesta que le causaría problemas. De repente, el peso de la situación pareció caer sobre él de repente. Este no era su mundo. Había muchas posibilidades de que nunca volviera a ver a Rin. Estaba solo en un mundo lleno de monstruosidades que amenazaban con invadir todos los refugios seguros de la gente. No tenía medios, ni hogar, nada más allá de la ropa que llevaba puesta y las espadas en su mundo. ¿Se había sentido alguna vez Archer así, este abrumador sentimiento de soledad y soledad? Shirou sintió una mano en su hombro. Al levantar la vista del suelo de mármol, se encontró con unos cautelosos ojos marrones. Se tomó un momento para reflexionar y se dio cuenta de que, en algún momento, había caído de rodillas y había comenzado a hiperventilar. Shirou se tomó un momento para recuperarse, se levantó del suelo y se paró frente a Ozpin. Tomó un respiro profundo. Soy de un mundo llamado Tierra. La torre del reloj en la distancia había sonado varias veces más mientras Shirou hablaba. Durante su relato, Ozpin los había dirigido de regreso a sus respectivos asientos. No había dicho una palabra mientras el niño desplazado dimensionalmente le contaba lo que había conducido a este momento en el tiempo. Ozpin se enteró de la existencia de otra magia y de lo que el pelirrojo podía hacer con ella. Shirou se había divertido un poco cuando había proyectado el bastón de Ozpin. El hombre había comprobado 2 veces si todavía tenía el original en la mano. Cuando descubrió que Shirou era casi tan competente como él, sus cejas se habían disparado casi hasta la línea del cabello. Eso fue hace algún tiempo. Ahora, los dos se sentaron en silencio, las luces de la habitación se atenuaron mientras su maestro y su invitado se sentaban en contemplación. Ozpin finalmente habló con gran deliberación. Creo, hizo una pausa por un segundo antes de continuar, que no deberíamos revelar el alcance total de tus habilidades. Observó a Shirou durante varios segundos, esperando una reacción. Al no encontrar ninguno, continuó. Tampoco deberíamos revelar la verdad sobre de dónde eres. Hay algunas personas que buscarían abusar de tu fuerza.
Una vez más, no hubo reacción. Desafortunadamente, soy uno de ellos. Eso tuvo una respuesta. Un arqueo de ceja mientras Shirou lo miraba con curiosidad, mirándolo como si estuviera tratando de leer su mente. Por lo que Ozpin sabía, lo era. No tengo ninguna intención maliciosa, te lo aseguro. De hecho, simplemente deseo resolver una situación peligrosa antes de que se convierta en algo mucho más desastroso. Ozpin avanzó, juntando los dedos frente a su cara. Detrás de sus manos, su rostro tenía una expresión sombría, su boca fruncida profundamente y su ceño fruncido. Shirou lo miró por un par de segundos más, el giro de los engranajes era el único ruido en la habitación. ¿Cuál es esta situación? Esos ojos marrones tan parecidos a los suyos se endurecieron cuando hizo la pregunta. Ozpin pudo ver que su determinación se había confirmado cuando se enteró de una posible crisis. Últimamente, ha habido una mayor actividad de un grupo terrorista conocido como Colmillo Blanco. Hemos recibido informes de un traje de batalla robado con su logo causando estragos en una autopista. Muchos inocentes resultaron heridos o murieron en accidentes automovilísticos. Por suerte, según tengo entendido, algunos de nuestros estudiantes estaban allí para minimizar el daño. Mantuvo la atención de Shirou mientras mostraba algunas imágenes en la pantalla de una computadora que había iniciado. Se reprodujo un vídeo de un gran robot con una cabeza de lobo roja pintada en su brazo mientras atravesaba docenas de coches. Si bien aprecio el valor y la rectitud mostrados por mis alumnos, no quiero que tengan que pelear esta batalla, dijo Ozpin en voz baja. La idea de enviar guerreros, ni siquiera adultos, lo entristecía enormemente. Ozpin se sacudió esos pensamientos de la cabeza. Preferiría que los adultos se encargaran de esto para que nunca tengan que experimentar los horrores de la guerra. He visto suficientes batallas y derramamiento de sangre en mi vida que no quiero que nadie experimente algo tan terrible. Ozpin se levantó de su silla y se dirigió hacia la ventana. Su mirada no estaba dirigida hacia el terreno, sino hacia un edificio en particular. Ese edificio tenía algunas luces encendidas en las ventanas, pero en su mayor parte sus ocupantes dormían profundamente. Observó en el reflejo del cristal cómo Shirou se movía para pararse a su lado. Permanecieron así durante varios minutos, con el sonido de las ruedas girando de fondo. ¿Qué quieres que haga? Esa frase, formulada en voz baja, trajo algo de alivio a Ozpin. Sin embargo, eso no detuvo su culpa. Después de todo, todavía estaba enviando a un niño a la batalla. La única diferencia con respecto a antes era que no era uno de este mundo. Compartiendo la resolución de Shirou, se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un juego de llaves. Tomándose un momento para encontrar y seleccionar una de ellas, dijo: si bien la mayoría de estas llaves son útiles porque abren muchas puertas a las aulas y oficinas aquí en Beacon, esta es quizás la más útil para usted en este momento. Es la clave de la sala de simulación donde los estudiantes pueden ejecutar programas de capacitación diseñados para desafiarlos hasta sus límites y más allá. Lo observó asimilar la información y archivarla para usarla en el futuro. Puedes usar esos pasillos por la noche para asegurarte de que estás en óptimas condiciones. Solo asegúrate de que nadie te vea hacerlo. En el futuro, me gustaría que fueras mi as en la manga. Casi nadie sabe de tu existencia. Por el momento, nos da la ventaja. Después de todo, técnicamente no existes. Ozpin hizo una pausa por un segundo mientras algo lo molestaba desde el fondo de su mente. Ah, sí, eso era correcto. Bueno, excepto por esos registros del hospital que dejaste. Ante la expresión ligeramente avergonzada de Shirou, se rió entre dientes antes de asegurarle que eso podría solucionarse fácilmente. Un bostezo de Shirou le recordó a Ozpin la época. Era muy tarde y Shirou no había dormido en nada remotamente parecido a una cama en más de una semana. Reprendiéndose internamente, Ozpin llevó a Shirou a su habitación en el campus. Después de darle las buenas noches al muchacho, se dirigió a sus habitaciones en la academia. Mientras paseaba, se preguntaba qué había hecho y qué significaría para el futuro. Caminó por el paisaje desolado, el calor de las llamas a su alrededor quemaba su piel.
La espada rota que tenía en la mano parecía llevar el peso del mundo mismo. Cada paso fue una lucha mientras se abría paso entre los escombros de edificios derrumbados y cuerpos en llamas. Algunos de ellos todavía luchaban, llamándolo débilmente. Cuando escuchó sus súplicas, se apresuró a ayudarlos. Sin embargo, cuando llegó, hacía tiempo que habían fallecido. No sintió casi nada por sus muertes. Hace mucho tiempo, podría haber sentido más, la persona que había sido antes de morir en este fuego junto con todos los demás, podría haber llorado de pena o gritado de rabia, pero ahora la única emoción que sus muertes evocaban era una amarga decepción en él mismo y un deseo desesperado de volverse más fuerte para poder evitar otro infierno como este. No podía lamentar su muerte. Si lo hiciera, sería como escupir en la cara todo lo que habían sufrido. Y así siguió caminando, buscando supervivientes mientras lo hacía. Tal como lo hizo su padre. La ciudad cambió y se deformó, y lo que una vez había sido el escenario de un incendio devastador, ahora se había convertido en un enorme cementerio. Cada tumba estaba marcada con una espada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No importa qué tan lejos caminara por aquí, el horizonte estaba lleno de una cantidad incontable de espadas. De esta manera, eran infinitos. Eran ilimitados. Este no era un lugar para los vivos. Solo los muertos o moribundos veían este lugar de enterramiento, siendo él su cuidador y sepulturero. Fue por esta razón que se sorprendió al ver una pequeña figura a lo lejos mientras ascendía sobre una colina, su estructura ágil y diminuta. Estaba de espaldas a él, con largos mechones de pelo blanco como cortina, impidiéndole distinguir otros rasgos de ella. Los llamó, pero la figura se perdió de vista por la siguiente colina. Él despertó. Shirou parpadeó lentamente y se recostó debajo de las rígidas sábanas blancas, perdido en sus pensamientos sobre lo que había significado su sueño. Siempre había soñado con espadas y fuego, ya que eran parte de él tanto como cualquier otra cosa. Pero esa cifra le recordaba a alguien, pero le costaba recordar su nombre o su aspecto. Shirou alejó ese pensamiento por el momento. Tenía que prepararse para el trabajo. Era su primer día como nuevo miembro del personal de conserjería de Beacon. Sacó las piernas de debajo de las sábanas de su catre y se frotó el sueño de los ojos. Se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido la noche anterior mientras sus pies descansaban en el fresco suelo de baldosas debajo del armazón de su cama. Recordó haber salvado a esas dos mujeres, cómo las habían alimentado, cómo se escapó antes de que pudieran hacer más, y finalmente Ozpin, su nuevo jefe, acercándose a él y ofreciéndole un trabajo, la entrevista posterior y finalmente aceptando ayudar a luchar contra otro. Guerra. No pudo evitar sentir una ola de nostalgia invadirlo al pensar en Rin y cómo se había involucrado en la última guerra que había peleado. Se levantó y cruzó su pequeña habitación hacia el armario a 4 pies de su cama. Su uniforme gris, una gran mancha blanca con marcas en la espalda que lo designaban como parte del personal, estaba planchado y doblado cuidadosamente. Metiéndose los pantalones y apretándose el cinturón, consideró lo que Ozpin le había pedido, de mantener sus habilidades en secreto por el momento, de ser un arma secreta en un conflicto que temía que se acercaba rápidamente. Shirou podía entender la táctica. Se había visto obligado a emplearlo él mismo en la guerra del Santo Grial. Todos los maestros lo habían hecho. Después de todo, si se compartiera información tan vital, sus enemigos fácilmente podrían idear un plan para aprovechar cualquier debilidad o encontrar una manera de anular cualquier ventaja que pudieran haber tenido. Mientras miraba alrededor de la habitación pequeña, sin ventanas y desolada, Shirou se puso su cinturón de herramientas, agarró su trapeador y su balde y salió para comenzar el día. En otra ala de la academia, estaba sentada una audiencia cautiva de cazadores en entrenamiento, tratando frenéticamente de seguir el ritmo de su profesor de lengua rápida mientras escribían las notas de la conferencia. El profesor tomó un trago rápido de su termo mientras parecía desdibujarse por el salón de clases, reanudando su lección con un ritmo frenético, haciendo que sus palabras fueran casi indescifrables. Y mientras contenían a la horda de Goliath, llegó su ayuda en la forma del gran héroe de guerra, Chal Sark.
Hizo una pausa por un segundo, considerando algo antes de parecer darse cuenta de algo. De hecho, creo que el señor Ark podría decirnos algo sobre él. De hecho, era tu abuelo, ¿no? La clase hizo una pausa colectiva antes de girarse al unísono para mirar a la joven y modesta rubia. Jaune escuchó los susurros a su alrededor, preguntándose si realmente era pariente consanguíneo de uno de los héroes más grandes de la guerra y diciendo que tal vez en realidad había algo en el aspirante a cazador que de otro modo sería poco impresionante. Jaune trató de pensar en cualquier cosa que pudiera decir, tratando de recordar alguna de las veces que su abuelo había intentado contarles a él y a sus hermanas algunas viejas historias de guerra. Lo siento, profesor, Jaune trató de explicar que era demasiado joven para poder recordar cualquiera de las historias de su abuelo antes de fallecer, pero fue interrumpido de repente. Doctor. Soy médico, no un simple profesor. ¿Cuántas veces tengo que decírselo, niños? Oleg gritó indignado. Jaune dejó caer la cabeza entre sus brazos cuando escuchó algunos de los susurros disolverse en risitas silenciosas. Solo una vez quiso que la gente no lo comparara con el legado de su familia. Estaba cansado de toda la presión. Si no lo consiguió en casa, donde estaba rodeado de 7 hermanas menores, lo consiguió en clase, donde estaba rodeado de una multitud de cazadores en formación que eran mucho más competentes que él. Al menos su compañera, Pirra, no estaba obsesionada con su linaje, aunque la forma en que intentaba cuidarlo era a veces insoportable. No era como si no apreciara la ayuda, pero la forma en que ella lo miraba con lástima últimamente mientras su progreso se desaceleraba le hizo sentir que no valía la pena el esfuerzo. Antes de que el médico indignado pudiera continuar con su perorata, sonó el timbre. Clase terminada. Solo recuerda que la tarea sobre un héroe de guerra de tu elección debe entregarse en la próxima clase, refunfuñó Oleg lo suficientemente alto como para que sus alumnos lo escucharan. Sus murmullos mientras caminaba por la puerta hacia su siguiente clase fueron inaudibles, pero aquellos que quisieron escuchar se sintieron un poco intimidados. Bueno, al menos tienes garantizada una en este trabajo, ¿verdad, Jaune? La voz de Nora burbujeó detrás de él. Se giró para mirarla, solo para encontrarla a menos de 1 centímetro de su cara. Sorprendido, tropezó hacia atrás. Eso resultó ser un error ya que tropezó con una silla detrás de él y se golpeó la cabeza con una de las esquinas de un asiento. Tomando un momento para detener el mundo de girar, Jaune miró a su compañera de equipo más excitable, luciendo avergonzada mientras ella lo ayudaba a levantarse del suelo. Lo siento, no pensé que eso sucedería, se disculpa. Quitándose un poco de polvo inexistente de su solapa, le preguntó, ¿estás bien? Mientras las dos noras se fusionaban lentamente, Jaune respondió con un estoy bien. Se llevó una mano detrás de la cabeza para buscar un bulto, sintiendo una humedad que no estaba allí antes. Mientras él y Nora miraban la sangre en sus dedos, Nora comenzó a llorar y gritar lo siento. Una y otra vez hasta que Jaune la detuvo. De verdad Nora, estoy bien. Mira. Mi aura ya lo curó, ¿ves? Se separó el cabello de la nuca para mostrarle que la herida efectivamente había sanado. Jaune observó cómo su compañero de equipo pasaba del llanto a una sonrisa brillante. Entonces, ¿qué te parece? Charles Ark de tu abuelo, ¿verdad? Al ver a su líder asentir vacilantemente, exclamó. Entonces tienes esta tarea en la bolsa. Jaune suspiró. Sí, Nora, lo tengo en la bolsa. Vayamos a nuestra próxima clase, ¿de acuerdo? Se dirigió hacia la puerta y se reunió con los otros miembros de su equipo justo afuera en el pasillo. Viajaron en cómodo silencio hacia sus próximas clases y Nora compartió con entusiasmo sus planes para su próxima clase de combate juntas. Lo siento chicos, el próximo es por aquí. Los veré en el almuerzo, ¿de acuerdo? Hechos sus planes, Jaune corrió por el pasillo. En su prisa, no se dio cuenta del cartel colocado a un lado, advirtiendo a quienes viajaban por ese camino. Se resbaló en el suelo mojado. Cuando Jaune volvió en sí, se encontró mirando un par de ojos marrón dorado de aspecto frenético. Le palpitaba la cabeza cuando intentaba moverse, por lo que optó por quedarse quieto y dejar que su aura reparara cualquier daño en el que hubiera sufrido.
El tipo que se cernía sobre él parecía tener más o menos su edad, aunque Jaune ciertamente era más alto por unas buenas 5 pulgadas. Por alguna razón, se sentía extrañamente orgulloso de ello. ¿Estás bien? También fue muy ruidoso. No se sentía orgulloso de eso. De hecho, se sintió molesto. Y mucho dolor. Si tuviera dificultades para responder, diría que es mitad y mitad entre los dos. Por favor, cállate, siseó Jaune, con los ojos cerrados con angustia. Podía sentir la piel en la parte posterior de su cabeza volver a unirse por segunda vez ese día. Jaune estaba preocupada por eso. Como decía su madre, las cosas venían de a tres. Pasaría el resto del día mirando por encima del hombro en busca de cualquier señal de peligro para su cúpula. Jaune suspiró al sentir que los últimos trozos de carne se formaban en su lugar. Volvió a mirar al chico preocupado frente a él. No llevaba uniforme, lo que era peligroso para un estudiante. Las reglas eran muy claras. Debías usar tu uniforme de estudiante en todo momento durante el día. Nadie se atrevería a decirlo en voz alta, pero popularmente se pensaba que la señorita Godwich parecía deleitarse en atrapar a los estudiantes que infringían esa regla. Sin embargo, cuando descubrió a 2 de ellos rompiendo esa regla al mismo tiempo, no hubo ningún placer. Solo hubo furia. Jaune se sentó rápidamente, tomando al otro chico con la guardia baja. Se preguntó por qué por un segundo mientras lo veía ponerse nervioso y trataba de mantenerlo quieto. No era como si todavía estuviera realmente herido ni nada por el estilo. Los cazadores ignoraron todo el tiempo cosas mucho peores que una posible conmoción cerebral. Aún así, dejó ese pensamiento a un lado mientras intentaba advertir al tipo sobre su inminente perdición. Después de todo, incluso si no sabía que debía permanecer callado cerca de las personas que se recuperaban de un traumatismo contundente, aún así se había quedado para ayudarlo. Oye hombre, no sé si estás faltando a una clase o no, pero al menos deberías permanecer en uniforme hasta que salgas del campus. Si la señorita Godwich te atrapa así, te cortará la cabeza. La pelirroja pareció desconcertada por un segundo, antes de sonreír. Está bien. Creo que estaré bien. No, no lo entiendes. Es como si la señorita Godwich tuviera ojos en todas partes. Deberías volver a cambiar, Las palabras en su boca se apagaron lentamente mientras le daba otra buena mirada al chico. No llevaba uniforme de estudiante porque llevaba un uniforme gris que ningún estudiante usaba. Llevaba un traje de conserje. El otro adolescente se levantó de donde estaba arrodillado sobre Jaune y extendió una mano hacia donde estaba apoyado contra la pared. Jaune lo tomó y lo detuvieron. Se tomó un momento para preguntarse si este podría haber sido él si no hubiera nacido como Ark. No era como si tuviera verdaderas habilidades de batalla a su nombre además de lo que había copiado de Pirra, y las únicas cosas en las que era realmente bueno eran las tareas domésticas. Le agradeció al otro chico y estaba a punto de preguntarle su nombre cuando sonó el timbre. Jaune saltó y giró en su lugar, mirando por el pasillo hacia donde estaba su clase. Mierda. Llego tarde. Tengo que aguantar. Tomó una postura de corredor y se lanzó hacia su clase, pero mientras despegaba, sintió algo tirar del cuello de su chaqueta. Sintió que los hilos bajo sus brazos se tensaban contra su peso y sus pies se deslizaban debajo de él. Salieron de su cuerpo a patadas y atraparon el borde de un balde lleno de agua sucia, derramándola por todo el suelo y empapando su ropa mientras yacía en el suelo. Oye, ten cuidado. Escuchó gritar al conserje encima de él. Ya resbalaste y te lastimaste una vez. No lo vuelvas a hacer. ¿Estás bien? Jaune le afirmó al niño que estaba bien y miró al suelo. De hecho, el suelo todavía estaba mojado, más aún ahora que el cubo se había vaciado en el suelo. Se sentía culpable por haber hecho que el pobre conserje tuviera que rehacer todo su trabajo, pero le aterrorizaba llegar tarde a su siguiente clase. Se levantó y se alejó con cuidado lo más rápido que pudo. Cuando estaba a punto de doblar la esquina, miró hacia el pasillo hacia el conserje que ya había comenzado a absorber toda el agua derramada. Gracias hombre. Perdón por el balde. Jaune gritó. Antes de que la pared cortara su línea de visión, vio que el pelirrojo lo saludaba antes de volver a trapear.
Una vez que se alejó lo suficiente, su caminata se convirtió en trote, que luego se convirtió en carrera. No pasó mucho tiempo antes de que Jaune corriera precipitadamente antes de finalmente llegar a la puerta del salón de clases. Se tomó un segundo para recomponerse y secarse el sudor de la frente antes de abrir la puerta tan sigilosamente como pudo. «Señor Ark, llega tarde», sonó un tono agudo y altivo. Eso simplemente no fue justo. Ni siquiera había abierto la puerta más de 5 centímetros todavía. Renunció a cualquier pretensión de sigilo y abrió la puerta del todo. Cuando entró, los otros estudiantes apenas evitaban reírse de él. Solo la amenaza tácita de castigo les impidió llorar abiertamente por su apariencia y situación. Además de estar enrojecido y sudoroso por correr, toda la parte de atrás de la chaqueta y los pantalones de Jaune estaban empapados. No podía envidiar que encontraran humor en su aspecto. Tenía un aspecto horrible. «Tome asiento, señor Ark. Hablaremos de por qué llegó tarde a clase mientras estaba en castigo». La señorita Godwich fue la única además de él en la habitación que no encontró nada divertido en la situación. «Señorita Godwich, trató de defenderse pero fue interrumpido. «Señor Arco». Su voz no admitía discusión. Gimiendo levemente, Jaune caminó penosamente hacia el frente de la clase, las risas y los susurros aumentaron de volumen a medida que lo hacía hasta que era casi como si todos estuvieran hablando a la vez. Se sentó junto a Ruby, quien parecía comprensiva con su difícil situación y lo miraba con ojos compasivos. Sin embargo, no dijo nada mientras la señorita Godwich continuaba con la lección del día sobre cómo adaptarse al entorno. Probablemente estaba demasiado asustada para llamar la atención. Él no la culpó. Los demás estaban siendo particularmente crueles hoy. De repente, un dolor cegador cubrió su visión, volviendo el mundo casi completamente blanco cuando algo chocó con la parte posterior de su cráneo. No sabía cuándo había decidido poner su cabeza sobre el escritorio, pero aparentemente había sido una buena idea. Dejó que la fría superficie del escritorio de madera intentara aliviar el terrible dolor de cabeza que había surgido. Dejó que sus ojos nadaran hasta que se posaron en una pequeña grapadora. La grapadora aparentemente pequeña, hecha de metal con esquinas afiladas, una de las cuales era roja, yacía en el suelo como para negar cualquier acusación. Al menos los susurros habían cesado. «Señor Winchester». Ninguno quería enfrentarse al dueño de esa voz que daba la impresión de la muerte calentando una tumba. Un estudiante en particular, con brazos grandes y carnosos y cabello castaño corto, estaba sentado congelado en su lugar. Sus ojos parecían casi incrédulos mientras miraba a Jaune, quien no parecía moverse a un lado. Casi pensaría que lo había matado si no viera los movimientos de su espalda subiendo y bajando constantemente. La señorita Godwich caminó con pasos lentos y deliberados hasta que estuvo por encima de Cardin, mirándolo a los ojos durante todo el camino. «Tendremos unas palabras después de clase». Sus ojos esmeralda se dirigieron hacia donde estaba sentado Jaune, con un lado de su cabeza apoyado contra el escritorio. Podía ver un pequeño riachuelo de sangre pobre en un lado, pero podía ver un mechón de cabello de color ligeramente más oscuro que el resto. Había resultado herido antes de llegar a clase. Su ceño se suavizó mientras veía a Jaune gemir de dolor por un momento. «Señorita Rose, ¿podría llevar al señor Ark a la enfermería?» No fue una sugerencia ni una petición. Ruby asintió con miedo antes de levantarse y pasar el brazo de su amiga sobre su hombro. Mientras luchaba por llegar a la puerta, la señorita Godwich volvió su atención hacia Cardin durante varios largos segundos antes de regresar al frente del salón de clases para reanudar su lección. Lentamente, los dos atravesaron la puerta antes de caminar lentamente hacia la enfermería. «¿Estás bien, Jaune? Tengo que asegurarme de que no te desmayes ni nada de eso, ¿de acuerdo?» Ruby miró hacia la primera amiga que había hecho en Beacon mientras avanzaban por los pasillos. Jaune no había dicho nada durante un tiempo y, si sufría una conmoción cerebral, podría tener resultados desastrosos. Considerándolo todo, su comportamiento la estaba asustando, aunque sabía que él nunca lo haría a propósito. Escuchando atentamente, escuchó algunos murmullos de que él estaba bien. También le pareció oír algo sobre trillizos y madres.
A Ruby le agradaba Jaune, pero si él se estaba confesando con ella, temía por su seguridad. No fue porque pudiera tener una conmoción cerebral, sino por lo que Yang le haría si se enterara. Finalmente, mientras caminaban hacia el ala médica de la academia, Jaune se recuperó un poco, incluso logrando caminar mayoritariamente por sus propios medios. Jaune le agradeció su ayuda y la dejó volver a clase. El médico del personal examinó su herida en la cabeza, pero afortunadamente le recetó que era un golpe menor y que sanaría por completo al final del día. El médico le escribió una nota a Jaune, limpió y vendó la herida y le dijo que se fuera a dormir a su dormitorio. Jaune se quitó la mayor parte de su ropa, parte de la cual se había secado, antes de meterse lentamente bajo las sábanas. Mientras dormía, soñaba con hazañas heroicas y guerras.